Saludamos a los honorables senadores Juan Luis Castro, Sergio Gaona, ambos integrantes de la Comisión de Salud del Senado y que nos acompañan de manera virtual. Al decano de nuestra Facultad de Medicina, doctor Felipe Heuser, académicos, académicas, investigadores, representantes de agrupaciones de pacientes, señoras y señores y a todos quienes nos acompañan por YouTube. Inaugura este seminario el decano de la Facultad de Medicina, doctor Felipe Heuser. Muy buenos días a todos y todas. Quisiera saludar a los honorables senadores Juan Luis Castro y Sergio Gaona, al doctor Jaime Godoy, quien es el que lidera nuestro pulso legislativo de la Facultad de Medicina, a la señora Mariela Formas, vicepresidenta de la Cámara de Innovación Farmacéutica, a la señora Cecilia Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación Me Muevo, a todos los profesores que participarán en este seminario. Aquí veo muchas caras de buenos amigos, de mucha gente, a todos muy bienvenidos. A los que no veo, ¿no es cierto?, a través de streaming, también todos muy bienvenidos. Uno de los más grandes problemas de nuestro sistema de salud es la necesidad de asegurar el acceso equitativo y oportuno a medicamentos para nuestra población, y especialmente a aquella con menos recursos. Reflexionar con altura de miras desde la academia y la industria farmacéutica en busca de aportes que nos acerquen a soluciones viables es de la mayor relevancia, y por esto es un motivo de especial satisfacción estar inaugurando este seminario sobre la evolución del gasto en salud y medicamentos, una radiografía comparada. Espacio de intercambio de ideas organizado por el Pulso Legislativo, la Escuela de Gobierno, con el apoyo de la Cámara de Innovación Farmacéutica, como una contribución a la discusión pública donde convergen diversas miradas y se propongan soluciones concretas para abordar los desafíos que enfrentamos. Nuestra Facultad de Medicina presentó hace unos meses el documento Salud para Chile como una contribución a la discusión sobre el mejoramiento de nuestro sistema de salud en general, documento donde se hacen varias propuestas. Hay un capítulo especial de este documento en que se aborda el tema de acceso a medicamentos, que lo coordinaron los doctores Álvaro Erazo y Manuel Espinosa, aquí presente, donde se identificaron dos grandes problemas que deben ser resueltos a la brevedad. Primero, el acceso desigual a medicamentos, una situación que afecta con mayor dureza a los sectores más vulnerables de la sociedad. Segundo, la necesidad de controlar los altos precios de los medicamentos, dado la falta de una regulación efectiva del mercado farmacéutico, que ha trasladado los costos a la familia a un mayor gasto de bolsillo, creando barreras financieras que restringen el acceso a tratamientos, arriesgando así a la consecución del objetivo final de todo el proceso de atención en salud. En este capítulo del documento Salud para Chile se hacen propuestas concretas para resolver estos problemas para acceder a medicamentos. Hoy el profesor Pablo Zelay nos presentará su estudio titulado Caracterización del gasto público en medicamentos a 10 años, en que también propone soluciones al acceso a medicamentos y a proteger financieramente a los pacientes reduciendo el gasto a bolsillo. Este estudio no solo proporciona datos, sino que también una reflexión sobre las políticas actuales y plantea propuestas de solución para optimizar el gasto en medicamentos, tales como adoptar compras estratégicas y acuerdos de riesgo compartidos con los proveedores, que permitirá reducir los costos de manera significativa sin comprometer la calidad ni disponibilidad de los tratamientos esenciales. Una mejor salud para Chile es un desafío que todos compartimos. Desde la Facultad de Medicina reiteramos nuestro ineludible compromiso de contribuir al debate público, generando evidencias desde la investigación, desde la academia. Finalmente, quisiéramos agradecer en forma especial a quienes presentarán y participarán en la discusión, a los senadores, una vez más, académicos y otros invitados, y a quienes han trabajado en la organización de este seminario desde el Pulso Legislativo y de la Escuela de Gobierno y Cámara de Innovación Farmacéutica. Espero que tengamos un muy buen seminario y que salgamos con nuevas ideas e iniciativas para contribuir a que nuestra población tenga acceso a un mejor cuidado de su salud, a una mejor salud para Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Heuser. Antes de continuar, queremos saludar a la doctora Claudia Bams, directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Católica, y a la señora Mariela Formas, directora ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica. A continuación, el señor Pablo Zelay presentará su estudio Caracterización del gasto público en medicamentos a 10 años. Pablo Zelay es profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Instituto de Economía.
Es economista con un doctorado en políticas públicas en la Universidad de Chicago. Ha sido consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, asesorando evaluaciones de impacto de programas sociales en distintos países de América Latina. ¿Le damos un aplauso? Bueno, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por esa presentación. Este trabajo fue hecho en conjunto con Benjamín Ahumada y Francisco León, y la principal, inquietud cuando comenzamos este estudio encargado por la Cámara de Innovación Farmacéutica fue conocer algo que no teníamos todavía el dato en Chile, y que era cuánto del total de gasto en medicamentos que se ejerce en Chile viene de fuentes públicas. Y ese es el ejercicio que puede sonar simple, pero tuvimos que ponernos el buzo e ir a bucear a todos los datos que existen públicos y disponibles para poder construir ese número. Entonces, como objetivo principal, el estudio tiene el de conocer cuánto del gasto total en medicamentos que hacemos en Chile viene de fuentes públicas y construir una serie de tiempos que nos permita entender no solamente la magnitud, sino que también su evolución. Para esto nos va a servir, con esto, poder monitorear y hacer una comparación de este componente del gasto en medicamentos con otros componentes como gasto privado o gasto que viene directo del bolsillo de las personas. Además, con este número no solamente podemos comparar entre distintas fuentes, sino que también tomar los mismos números para otros países y ver cómo estamos respecto a países no solo en Latinoamérica, sino que en Europa, en particular países de la OCDE, que tienen sistemas de financiamiento similares al chileno. Por lo tanto, como metodología, fue recopilar datos que vienen desde, por ejemplo, fuentes del presupuesto público, gastos reportados por municipios, gastos reportados por servicios de salud y otras instituciones relacionadas al Ministerio de Salud. Esta información la recopilamos a nivel de regiones, ¿sí?, y a nivel de unidades de salud como hospitales, etcétera, y las agregamos todas en un número para todos los años disponibles y construir el agregado de gasto público en medicamentos en Chile. También tomamos la información de las distintas órdenes de compras que están disponibles en mercado público y con esto completar a través de distintas fuentes el total del gasto en medicamentos que viene de fuentes públicas. Para muchos más detalles, porque solo tengo 15 minutos, va a estar el informe disponible para que vean qué subtítulo uno vio, etcétera, etcétera. Está ahí todo bien documentado. Para poner en contexto los resultados del estudio, es bueno sentar algunos antecedentes. Chile en el 2022 reporta alrededor de 30.000 o 31.000 millones de dólares como gasto total en salud. Viéndolo en su evolución, pasamos de gastar 7,8% del Producto Interno Bruto en el año 2014 a ya estar por sobre el 10%, la estadística oficial es 10,2% del PIB se gasta hoy en salud. En 10 años el aumento ha sido alrededor entonces de un 40% del gasto total en salud. Esto para ponerlo en perspectiva de lo que vamos a ver ahora. En cuanto a nuestro ranking con la OCDE, ¿sí?, pasamos de estar por debajo del promedio a estar rankeado número 13 de 50 países que reportan a la OCDE este guarismo, ¿sí?, y estamos ya por sobre el promedio de los países de la OCDE en cuanto a gasto total en salud como porcentaje del PIB. Entonces, en este estudio lo que nos vamos a preguntar es cómo es el gasto en medicamentos
y cuánto del gasto en medicamentos viene del sector público. Y nos vamos a concentrar en 4 componentes como gasto público en medicamentos, o 4 fuentes de datos que nos permiten construir este concepto, este número de gasto público ejecutado en medicamentos. La primera fuente viene de lo que ejecutan los servicios de salud, ¿sí? Y el principal, el componente va a venir de las órdenes de compra que uno observa en el mercado público en medicamentos. Principalmente son establecimientos de alta complejidad que concentran alrededor del 75% del gasto operacional del Sistema Nacional de Servicios de Salud. El segundo componente va a ser el Programa Nacional de Inmunización, contabilizando el gasto que se hace, ¿cierto?, en vacuna con los planes de inmunización universal que existen en Chile desde ya hace varios años. El tercero va a ser la Ley 20.850, que promulgada en el 2015, es una ley que viene a cubrir tratamientos de alto costo. Y la cuarta va a ser la fuente de municipios, que viene del Sistema Nacional de Información de Municipios, el SINIM, ¿okay?, que tiene un reporte particular de cuánto se gasta en medicamentos anual. Con estas 4 fuentes, que la metodología es simple, es sumar, ¿cierto?, distintos gastos, etcétera, pero ir a bucear sobre estos datos toma su tiempo, pudimos construir el gasto total en medicamentos que viene de fuentes públicas, siendo las fuentes públicas las que están presentadas aquí. Con esto construimos una serie de 10 años, acá presentamos 2 años en comparación, tomamos el 2016 porque solamente a partir de ese año la ley 28.000, ahí le corté un número, perdón, pero la ley Ricarte Soto, ¿ok?, está solamente disponible desde ese año, pero con esto logramos el primer resultado del estudio, que es unir distintas bases de datos para lograr la construcción de cuánto gastamos en medicamentos que vienen de fuentes públicas. Estos números, claramente por sí solos, no nos pueden decir mucho, solamente que ha crecido bastante el gasto total en pesos chilenos, pero poniéndolo en perspectiva, uno puede ya empezar a construir distintos indicadores que nos permitan hacer esta comparación entre distintos países, como por ejemplo, cuánto del porcentaje del PIB gastamos, o cuánto significa este gasto público en términos de porcentaje del PIB. Ahí se ve un poco chico, pero estamos comparando el 2014 con el 2016, o yo lo veo acá medio borroso, ahí se ve mejor. Pasamos entre el 2016 y el 2023 de 0,38% del PIB a 0,51%. Luego, si lo vemos como porcentaje del gasto total en salud, pasamos de 4,5 a 5%. Luego viene el porcentaje como el total del presupuesto del MinSal. Y después de ese presupuesto, nosotros sacamos algunos componentes como licencias médicas que no se considera como gasto en salud por otros países para poder tener una base comparativa que sea más equivalente, y sacamos algunos otros componentes y llegamos a uno de los números que más nos interesa, que vamos a comentar acá, que es cuánto del gasto público, ¿okay?, corresponde a gasto en medicamentos, y ese es el número que está ahí de 12,8%. Entonces, el primer resultado es conocer este número y ponerlo en perspectiva respecto a otros tipos de gasto. El segundo resultado es entender cómo ha cambiado la composición del gasto público respecto a estas distintas fuentes, que eran servicios de salud, ley Ricarte Soto, el Programa Nacional de Inmunizaciones y municipios, y vemos que existe cierta consistencia en esta distribución, ¿sí? En verdad los componentes no han cambiado mucho, salvo que cuando aparece la ley Ricarte Soto
se reducen los servicios de salud, ¿sí? La primera hipótesis que tenemos, que se podría ahondar bastante más en ella, no son los alcances de este estudio, pero es que probablemente o quizás algo de eso es una reitemización de gasto que antes estaba siendo destinada a servicios de salud, pero que ahora se reitemiza como ley Ricarte-Soto, una hipótesis que habría que ahondar con mayor detalle. El otro resultado es que hay una dominancia del gasto total en medicamentos, gasto público en medicamentos que viene de los servicios de salud. ¿Okay? Las otras categorías representan componentes importantes, pero que son secundarios cuando uno mira el gasto público en medicamentos. El otro resultado importante es descomponer lo que ya reportábamos a la OCDE como gasto total en medicamentos como porcentaje del PIB, que era 1,54, descomponerlo en 3 fuentes distintas. Gasto de bolsillo, que ya se reportaba, gasto público, que es el número que nosotros venimos a aportar a esta descomposición, y el remanente dejarlo como gasto privado. Uno de los mayores o mensajes más importantes que viene de esta lámina es que Chile está gastando, o la fuente que viene del bolsillo de las personas para financiar gastos en medicamentos es bastante alto, ¿sí? Del 1,54 del PIB que gastamos, 0,95 viene del bolsillo de las personas. Vamos a poner eso en perspectiva en una lámina más respecto a otros países. ¿Okay? Para nuestra tranquilidad, los números que nosotros reportamos calzan bastante bien con números oficiales que Chile ha reportado por algunos años. La importancia de este estudio es poder validar ese número, ¿sí?, de fuentes públicas, construir una metodología y poder desde ahí no solamente armar este número para más años o una serie de tiempo mayor que te permita mayor trazabilidad en el tiempo de este número, sino que, como ya sabemos cuáles son los componentes que los construyen, en análisis posteriores, ¿okay?, podríamos indagar mucho más en, por ejemplo, cómo se distribuye este gasto público a través de distintas regiones del país. Vamos a ver y poner esto en perspectiva con otros países. Acá tenemos, lamentablemente no se ve muy bien, lo siento por eso, ¿no? Pero tenemos distintos países de la OCDE y de Latinoamérica. Está, si me ayudan, a la derecha está México, Costa Rica, Colombia, España, Holanda, Chile, Portugal y Alemania. La parte... permiso. No alcanzo a leer desde acá. Perdón. Me voy a tomar la libertad de hacer esto. La parte... la parte roja, okay, y estos son acá en el eje o la altura de las barras es gasto en medicamentos como total, como porcentaje del PIB, okay. Y voy a hacer la comparación con Chile y España y son distintos componentes. El azul oscuro va a venir de gasto en medicamentos de fuentes públicas, okay, y el rojo viene de gasto en medicamentos que viene del bolsillo. Y quizá lo más interesante o quizá llamativo de este estudio es descomponerlo en o ver su composición. Y si vemos a Chile y lo comparamos con países similares de la OCDE como Portugal y España, vemos que la fuente principal en España y en Portugal, ¿y por qué digo que son países similares? Porque son países cuyo sistema de salud se financia prácticamente o la mayoría por impuestos
generales, al igual que en Chile, estamos transitando a ese sistema de a poco. Vemos que del total del gasto en el bolsillo, del total del gasto en medicamentos, en Chile más del 60% proviene de gasto de bolsillo, comparado con Portugal, que es alrededor del 20%, de 26%, y en España al 18%. A pesar entonces de que, como mostramos los antecedentes, en Chile el gasto total en salud como porcentaje del PIB ha crecido en los últimos 10 años, ¿sí?, en un 40%, de 7,8 a 10,2%. Seguimos teniendo un sistema donde la carga financiera depende del bolsillo de los hogares y no de la protección que les da el sistema de seguros de salud. Como conclusión, ya que estoy en los 15 minutos, el gasto público en medicamentos en el 2022 alcanza los 0,46 puntos del PIB, equivalente a 4,5% del gasto total en salud. Si bien, como ya mencioné, se han realizado esfuerzos para aumentar la cobertura de medicamentos como la ley Ricarte-Soto y el GES, el gasto público en medicamentos se ha estancado en los últimos 10 años en alrededor del 12 al 13% del gasto público en salud. ¿Okay? Cuando miramos esto en perspectiva comparada, mientras Chile gasta 1,5% de su PIB en medicamentos, sistemas parecidos como España y Portugal gastan 30%, 70% más en medicamentos como porcentaje del PIB. Y por último, mientras que en Chile el 17% del gasto en medicamentos es financiado con recursos públicos, ¿okay?, en España y Portugal esta cifra alcanza 80% y 64%. Estamos muy lejos, ¿okay?, aun cuando estos sistemas vienen financiados, tal como ha pasado en Chile y cada vez pasa más, a través de impuestos generales. Como conclusión, el estudio tiene que esta disparidad entre países refleja, creemos nosotros, una necesidad urgente de replantear cómo financiamos los medicamentos en Chile para garantizar un acceso más equitativo y reducir este gasto de bolsillo en los pacientes, que es como nuestro termómetro, ¿cierto?, sobre la cobertura efectiva que tenemos en un sistema de seguros y cobertura de salud. ¿Okay? Eso. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Zelay su interesante presentación e invitamos al estrado al señor Benjamín Ahumada, quien tratará el tema Proyecto de Ley Presupuestos 2025, ¿qué hay en salud? El profesor Ahumada es académico e investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Fue jefe de proyectos estratégicos en FONASA y analista del sector salud en la DIPRES. Hola, buenos días a todos. En el contexto de poder seguir compartiendo el estudio que hicimos respecto a la caracterización del gasto en medicamentos, vale la pena, después de haber escuchado la exposición del profesor Zelay, entender qué es lo que viene en el presupuesto del año 2025. Cuando me presentaron, pudieron ver de que también fui analista de la DIPRES. Generalmente la DIPRES está en el sector oscuro de lo que es la salud, porque somos los que tratamos de contener el gasto. Y más que contener el gasto, de tratar de ocuparlo de manera eficiente. Y me acuerdo, en una de estas discusiones del proceso de presupuesto, que es un proceso extenuante, largo, donde participa el Ministerio de Salud, distintas instituciones, inclusive el Congreso, en un momento de presentación del presupuesto ya definido por la DIPRES, ajustado a los marcos macros de la economía, se le presenta a un ministro, no voy a decir quién era, pero dijo, bueno, esto es bueno o es malo. Es bueno o es malo lo que me están presentando el día de hoy. Y lo que me toca hoy día es presentarle lo que viene en el presupuesto del año 2025. Determinar si es bueno o es malo, la verdad es que es muy difícil de definir en términos categóricos, pero ¿qué cosa sí es importante? Lo que nos hemos dado cuenta es que en los últimos
10 años el presupuesto ha crecido de manera sostenida, casi se ha duplicado en el sector público, por lo tanto son muy buenas noticias de que salud ha sido una priorización importante dentro de lo que son las políticas públicas. Y la ley de presupuesto, por supuesto, que es una de las materias más importantes en términos de la definición de las políticas y cómo el Estado entrega y puede generar los beneficios hacia la población. El proyecto de ley del año 2025 plantea que tiene un crecimiento del gasto público de un 2,7%. Respecto a lo que fue el año 2024, y que viene con un énfasis en seguridad pública, cohesión social y desarrollo económico, consolidando, por supuesto, los avances impulsados desde el año 2022. ¿Y qué pasa en salud? Para poder entenderlo, lo que traigo es, lo que les quiero presentar es cómo se compone la modificación o la participación del Ministerio de Salud dentro del presupuesto público, cuáles son los ingresos y cuáles son las principales modificaciones o expansiones en términos de gasto. A pesar de que es un presupuesto que está orientado hacia la seguridad, la cohesión social, podemos ver de que el presupuesto público se identifica principalmente en 3 ministerios: el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo. A lo largo del tiempo, la participación del presupuesto del Ministerio de Salud ha tomado mayor relevancia. De hecho, en el año 2014, el presupuesto del Ministerio de Salud era el tercero en términos de ranking de participación y composición del presupuesto público. Y hoy día ya tiene el segundo lugar y está casi al mismo nivel del presupuesto del Ministerio de Educación. Presenta para el año 2025 un total de 15.840.696 millones de pesos. Pero si miramos lo que está en el gráfico más hacia la izquierda, las expansiones que presenta el presupuesto de este año se concentran principalmente en el Ministerio de Salud. Se están incorporando cerca de 636.000 millones de pesos al presupuesto del Ministerio, lo que equivale a un crecimiento de un 4,2%. El Ministerio de Salud entonces es una fuente importante de las presiones de gasto y por lo tanto la materialización y cómo se definen estas estrategias, por supuesto que tenemos que entenderlo y poder juzgar qué es lo que se está haciendo hoy en día. Si miramos desde los ingresos, entre el año 2024 y el año 2025, podemos entender de que el presupuesto está creciendo principalmente por el aumento de las cotizaciones. Se presenta dentro del año 2025 un incremento de 1 billón de pesos por las cotizaciones del sector público, justificado por supuesto por la migración de personas hacia FONASA y también al reconocimiento de lo que ha sido una subestimación de lo que son los ingresos por cotizaciones. Y en contracara, lo que ha pasado con el aporte fiscal, que es el principal motor, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, de la composición de los ingresos del Ministerio de Salud, presenta una disminución de casi 400.000 millones de pesos. Hay otros ingresos, por supuesto, ingresos de operación, que son mucho más pequeños, que equivalen a 8.500 millones, pero hoy día lo que podemos ver es que en términos de ingresos, quien está empujando la materialización del crecimiento del año 2025 está asociado a las cotizaciones. Hoy día que estamos pensando en reformular el sistema, de si es que debería provenir todos los recursos del 7% de las cotizaciones de salud hacia el Ministerio de Salud, deberíamos evaluar si es que eso es a contrapié de lo que hoy día se aporta en aporte fiscal o si es que van a ser materias de gasto nuevo para el Ministerio de Salud. Ahora, si lo miramos desde los gastos, en DIPRES tenemos una fórmula para poder mirar el presupuesto desde líneas estratégicas. Y estas líneas estratégicas son 6. Y que las 2 primeras son las más fuertes y las que se reflejan principalmente en materia de gasto público. La primera es el nivel primario de salud, en donde se presentan casi 3.8 billones con un crecimiento de un 4,5%, equivalente a 166.000 millones de pesos. En el nivel secundario y terciario, donde está el financiamiento de todos los hospitales, el programa de GRD, la ley Rigarte Soto, la inversión sectorial en la modernización de los establecimientos, presenta un crecimiento de 362.000 millones de pesos. Ahora, estos crecimientos que se ven acá no son todos mayor gasto de priorizaciones que se hacen el día de hoy, sino que también provienen de un tren de gasto, producto de las inversiones, producto del sobregasto hospitalario, que por lo tanto de esta torta, que son 600.000 millones de pesos, muy poco es lo que queda para la priorización.
Y tenemos otras líneas en específico que voy a detallar, porque son 10 minutos los que hay para presentar algo que es tan complejo de demostrar. Y si miramos lo que es el nivel primario de salud, los 166 mil millones de pesos que se plantean de expansión, yo les comentaba que es muy difícil priorizar cosas nuevas. Y de estos, 130 mil corresponden solamente a el per cápita. Y de esos 130 mil, el 60% corresponde a la incorporación de nueva población en los municipios y que tiene de esos 130 mil, el 60% de esos recursos están destinados al aumento de la población municipal. A seguir haciendo lo mismo, pero como estamos incorporando nuevas personas, se requieren recursos para poder financiar eso. No hay nada respecto, o al menos yo no encontré, de cuánto se va a modificar el per cápita, que es una de las discusiones que se ha dado últimamente en el Congreso, y que, me acuerdo, en el año 2021 también decidimos no incorporarlo dentro de la discusión de la ley, porque finalmente en el Congreso se empieza a discutir y a definir cuánto es el monto que se puede priorizar para esto. Y podemos ver, por ejemplo, la estrategia de universalización, que de estos recursos solamente un 6% están orientados a la universalización de la atención primaria, porque ha habido un pilotaje lento de cómo ir incorporando nuevas comunas a este proceso de universalización. En el nivel primario de salud, mostrábamos en el estudio anterior de cómo el Programa Nacional de Inmunización era parte relevante del gasto en medicamentos. Y aquí podemos ver de que se han incorporado 45 mil millones de pesos en el Programa Nacional de Inmunización para las vacunas, para la vacunación meningocócica y también para el virus del respiratorio sincicial, y que son cosas que se han ido incorporando para poder mejorar, por supuesto, los niveles de prevención y de preparación de la población en ese tipo de materia. Y hay un ajuste de 21 mil millones de pesos asociado al cronograma específico de inversión sectorial en la atención primaria. No significa que se estén quitando recursos, sino que los proyectos que han ido avanzando, por supuesto que se van modificando. Si miramos el nivel secundario y terciario, estos 362 mil millones de pesos incorporan 9 mil millones de pesos para la ley Ricarte Soto, y que tiene que ver principalmente con no la incorporación de nuevas drogas, sino que darle sostenibilidad financiera de acuerdo a los estudios que se hicieron en el año 2019 para las 27 patologías que ya se encuentran hoy día dentro de este programa. Sin embargo, uno de los principales aumentos está en este programa de financiamiento a través de GRD. Incorpora 489 mil millones de pesos, de los cuales el 14% es por nuevos hospitales que se están agregando y un 1,8% asociado a la reposición de equipamiento. Por lo tanto, si lo sumamos, es cerca de un 16%, y el diferencial es financiamiento que está incorporado a la base de los hospitales sin una clara identificación de cuáles son los compromisos de actividad o qué es lo que se espera realizar con esos recursos. El programa PPI presenta una disminución de 254 mil millones de pesos, principalmente por haber pasado estos hospitales desde el PPI al GRD, pero también a propósito de algunos ajustes. Y finalmente, existe también un aumento de 104 mil millones de pesos en la compra privada y que está destinado principalmente al pago de la deuda de rebases del año 2023. La inversión sectorial también presenta una disminución de 11.471 millones. Y quiero destacar dos modificaciones adicionales. Uno que tiene que ver con la modalidad de libre elección, que está dentro de la línea estratégica de prestaciones de seguridad social, que el presupuesto presenta un incremento de 86 mil millones de pesos y que lo que busca es regularizar esta mayor actividad que se ha dado en la libre elección desde la pandemia y también desde la migración de la ISAPRE. En la medida que se incorporan nuevas personas o nuevos beneficiarios al FONASA, lo más probable es que aumente el uso, por supuesto, de la modalidad de libre elección, y eso es lo que se está viendo dentro del presupuesto. Y en términos de fiscalización y regulación, FONASA presenta un aumento importante de 14 mil millones de pesos. Sin embargo, estos recursos están orientados principalmente a el otorgamiento de préstamos médicos. A propósito de cómo hoy día se está ocupando la libre elección, el 50% de esos recursos está orientado a el financiamiento de algunos PAD, por ejemplo, y también del pago de la ley de urgencia, que se ha visto un incremento importante en el uso de esta modalidad. Y ahí el 30% de esos 14 mil millones de pesos están destinados a intereses asociados a la deuda externa de FONASA.
¿Cuáles son entonces los desafíos y las oportunidades del presupuesto del año 2025? Hemos visto en las últimas semanas de que hay un problema de financiamiento. Se señala que los hospitales están pasando por un complejo momento en términos de financiamiento, tal como dice ahí el titular del Mercurio, el complejo momento de los hospitales que se quedan sin presupuesto, crisis en los hospitales de salud, se anuncian 100.000 millones de pesos para poder tratar de resolver estos problemas hoy día que enfrenta la red, y también cómo se han ido incorporando nuevos recursos, por ejemplo, para el financiamiento de tratamientos de alto costo. Entonces, de lo que podemos rescatar y de lo que hemos visto, y esto ojalá para los panelistas que después también lo puedan discutir, ¿es un problema de financiamiento que tiene el Ministerio de Salud o es un problema de cómo se están hoy día asignando los recursos? Si miramos, por ejemplo, esto proviene del informe que hicimos de caracterización del gasto público, el gráfico que está más hacia la derecha presenta cuál ha sido la evolución del presupuesto. Y podemos ver de que en términos de financiamiento ha habido priorización por parte del Estado. Pasamos de casi 5 billones a hoy día tener más de 13 billones en términos del presupuesto. Han habido algunas modificaciones presupuestarias, etcétera, pero el principal desafío es el gráfico que está al medio, que muestra el presupuesto de FONASA, que en el año 2014 era cercano. Lo que se discute en este proceso largo, extenuante, donde después empieza a sancionarse en el Congreso la ley de presupuesto, representaba en el año 2014 el 3% del PIB. Sin embargo, en la ejecución del presupuesto durante el año se incorporan nuevos recursos por sobregasto, nuevos recursos por distintas presiones que se van surgiendo del gasto sanitario, y terminó siendo 3.3 puntos del PIB el presupuesto de FONASA de cierre. En el año 2023, la diferencia entre lo que se discute en este proceso de formulación del proyecto de presupuesto y lo que termina siendo la ejecución del presupuesto fueron casi 0,9 puntos del PIB, casi 2.7 billones. Entonces llama la atención de que todo este proceso de formulación tenga coherencia con lo que está pasando finalmente en la ejecución de ese gasto, y eso es por supuesto una materia que tenemos que abordar. Por lo tanto, en términos de oportunidades, podemos ver de que el aumento del gasto en salud, y en específico del gasto público en medicamentos, por supuesto que ofrece una oportunidad para fortalecer la gestión del acceso a estos tratamientos. Actualmente, lo que pudimos ver en el estudio de medicamentos, el 68% del gasto se realiza a través de los servicios de salud, pero sin una identificación clara de qué tipo de medicamentos son los que se están incorporando o hacia qué están apuntando. Si decimos, bueno, existe el FOFAR, existe el DAC, existen los medicamentos de alto costo, todas estas son líneas muy pequeñas de participación de todo el gasto que hoy día se ejecuta dentro de la red pública. Por lo tanto, genera un espacio de mejora importante. Y dentro de esto también quería mencionar lo que hicimos en el año 2021, que fue la incorporación de esta glosa presupuestaria, a propósito de las gestiones que estuvimos desarrollando en ese tiempo con la senadora Carolina Goich, que fue la incorporación de una glosa que permitiese identificar el acceso a drogas de alto costo oncológico. En ese año, en el año 2021, dentro del financiamiento que tenía el Ministerio de Salud, y en específico a los servicios de salud, definimos que 40.000 millones de pesos debían ser rendidos y gestionados a través de esta glosa, y se creó un comité de drogas de alto costo y que permitió generar una mayor identificación de este gasto que hoy día se ejecuta dentro de las redes, pero en específico hacia lo oncológico. Al día 2025 han sufrido algunas modificaciones, por supuesto, en la forma de ejecutar estos recursos, y ya tenemos cerca de 70.000 millones de pesos. Entonces, por supuesto que nos obliga a ver cómo podemos ir incorporando este tipo de mejoras dentro de la gestión de los recursos públicos y, por supuesto, de lo que es la elaboración del presupuesto. ¿Por qué? Porque la ley de presupuesto, por supuesto que es el principal instrumento de materialización de las políticas públicas del país. Así que los invito a reflexionar y, por supuesto, que ahora viene lo del panel. Muchas gracias. Damos la bienvenida a quienes se han incorporado recientemente a este seminario y vamos a invitar a pasar a la señora Carolina Goich, profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, quien moderará el conversatorio en el que participarán los senadores señor Juan Luis Castro y señor Sergio Gaona, integrantes de la Comisión de Salud del Senado de Chile, el doctor Manuel Espinosa, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica,
la señora Mariela Formas, vicepresidenta ejecutiva de la CIF, y la señora Cecilia Rodríguez, de la Fundación Me Muevo. Carolina Goit es directora ejecutiva del Centro para la Prevención y Control del Cáncer, CECAN. Fue senadora por la región de Magallanes y de la Antártica chilena, en 2 periodos entre 2014 y 2022, siendo impulsora de la Ley Nacional del Cáncer. Actualmente, su trabajo sigue centrado en la implementación de la Ley del Cáncer y el fortalecimiento de la colaboración entre el Estado y la sociedad civil para mejorar el acceso a tratamientos oncológicos y a la detección temprana de la enfermedad. El señor Sergio Gaona es senador integrante de las comisiones de Medio Ambiente, Cambio Climático, Bienes Nacionales, Obras Públicas, Recursos Hídricos y de la Comisión de Salud. Como miembro de la Comisión de Salud del Senado, ha trabajado activamente en la creación e implementación de políticas orientadas a mejorar el acceso equitativo a la atención médica y a medicamentos, abordando desafíos como las listas de esperas y la distribución del presupuesto en salud. El señor Juan Luis Castro es senador, integrante de las comisiones de Ética, de Minería, Transporte y de la Comisión de Salud. El señor Juan Luis Castro es un senador con una destacada trayectoria en el ámbito de salud. Ha sido un defensor de la reforma del sistema de salud chileno y ha participado activamente en la formulación de leyes para mejorar la equidad y acceso a tratamientos médicos. Su experiencia en políticas de salud lo convierte en un actor clave en la discusión sobre el presupuesto de salud. La señora Mariela Formas es vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de la Innovación Farmacéutica, que ha impulsado iniciativas orientadas a promover la inversión en I+D a través de los ensayos clínicos, el acceso a medicamentos de innovación y una política de transparencia con la primera plataforma de transparencia de transferencia de valor y un sistema de autorregulación que son pioneros en Chile y Latinoamérica. La señora Cecilia Rodríguez es directora de Participación e Incidencia Ciudadana de la Fundación Me Muevo. Cecilia es una defensora activa de los derechos de los pacientes en Chile. Como directora de la Fundación Me Muevo, su trabajo se enfoca en promover la participación ciudadana y en la formulación de políticas de salud, con especial énfasis en asegurar el acceso equitativo a tratamientos para enfermedades crónicas de alto costo. Ha elaborado diversas iniciativas orientadas a hacer más eficiente el uso de presupuestos en salud desde una perspectiva ciudadana. El señor Manuel Espinosa es profesor asociado del Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El doctor Manuel Espinosa es un experto en economía de la salud con un doctorado en economía de la Universidad de York. Ha trabajado como consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la United Nations Office for Project Service y es editor en jefe de la revista Value in Health Regional Issues. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es bien difícil hacer un panel acotado, ¿no? La idea era poder terminar un poquito más allá de las 10:30 y probablemente nos va a pasar igual que con el estudio, ¿no? Que nos quedamos con las ganas de ver más, de ver el detalle, de poder bucear en esos datos que en forma tan brillante, ¿no es cierto?, ustedes pudieron aglutinar y transmitirnos, ¿no?, para un momento muy oportuno. Discutimos harto si hacíamos este seminario donde los invitamos en corto tiempo, pero nos parecía que era una tremenda oportunidad poner estos datos en la discusión pública, ya hecho el estudio, y poder entregarlos sobre todo a los senadores, que se enfrentan ahora, después de votar la acusación constitucional hoy, por eso están en formato online y no presencialmente, como habíamos programado inicialmente, se enfrentan a la discusión del presupuesto de salud, ¿no? Entonces, cómo el trabajo que hacemos aquí desde la academia permite alimentar mejores decisiones. Ese es el objetivo que compartimos acá. Y yo quiero partir con los senadores, vamos a hacerle una pregunta a cada uno porque sé que está próxima a partir la sesión, ese fue nuestro compromiso. Y sin duda son impactantes los datos. Vemos cómo a pesar de un fuerte crecimiento en los últimos años del presupuesto del Ministerio de Salud, lo que vive la gente, ¿no? Eso que finalmente me alcanza para menos mi pensión o me alcanza para menos mi presupuesto, sigue pasando. Que hay una suerte de inercia respecto de cómo se estructura el gasto en salud. Entonces, me gustaría partir preguntándole al senador Gaona qué medidas legislativas
pueden presentarse. O sea, hoy día está la discusión del presupuesto como una oportunidad y cómo desde la discusión del presupuesto hay medidas legislativas que puedan aportar a mejorar la eficiencia de la distribución de los recursos. Y en ese sentido, ¿cuáles son las prioridades que han podido ver para la discusión del presupuesto de salud del año 2025? Senador Gaona. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Gracias por la invitación. Saludar a los panelistas que están ahí y las panelistas que están en presencial y por supuesto a mi colega Juan Luis. Y excusarnos un poquito estábamos bien programados porque Carolina, como siempre, es muy rigurosa y aplicada y nos invitó con tiempo. Y ambos comprometimos nuestra participación en este conversatorio. Sin embargo, la contingencia, y en este caso la acusación constitucional, nos obliga a estar aquí en Valparaíso y las fechas coincidieron precisamente, se fueron dando y coincidieron con este conversatorio y hoy día tenemos que no solo escuchar, sino que votar la acusación constitucional, por lo tanto es imposible no estar aquí en Valparaíso. Valga esa explicación primero porque también nos habría gustado profundizar mucho más en la cifra y ahí parto agradeciendo el estudio porque la verdad de las cosas es que ustedes no se imaginan cómo nos facilita la vida y la gestión parlamentaria el trabajo de la academia. Y en este caso, el trabajo que hacen ahí en la Universidad Católica nos ayuda muchísimo y este estudio que nos presentan también porque nos permite focalizar dónde están los problemas y cómo podemos nosotros desde el ámbito legislativo poder colaborar con la solución de estos. La verdad es cosa que respecto de las medidas legislativas, respecto a la ley de presupuesto, lo que nosotros podemos hacer es tratar de impulsar y ver efectivamente de dónde focalizar algunos gastos, pero es siempre facultad del Ejecutivo el aumentar gastos de alguna forma en alguna de las partidas y poder tener un impacto efectivo. Yo quisiera, más que medidas legislativas específicas respecto de la ley de presupuesto, yo aquí me hago dos preguntas o mejor dicho, una pregunta con dos respuestas. La verdad es que en salud el presupuesto ha crecido ostensiblemente. Hemos visto cómo no solo el presupuesto público, sino el gasto en salud en general ha aumentado notablemente y esto va a seguir así. La población se está envejeciendo, la tasa de natalidad van disminuyendo. O sea, en definitiva, vamos a tener que tener muchos más recursos para salud para los próximos años. Entonces uno se pregunta, ¿necesitamos más recursos o mejor gestión? Y esa es la dicotomía que muchas veces nos encontramos porque efectivamente lo de más recursos es una cuestión que aparentemente se puede apreciar a primera vista, producto de que la situación de la crisis de presupuesto que hemos tenido en los hospitales públicos de Chile en este último trimestre así lo señala. Entonces, ahí urge ver cómo modificamos la metodología de asignación presupuestaria. Y ahí hay un tema que quizás más que legislativo tiene que ver con la estrategia de gasto de la Dirección de Presupuesto y cómo se van entregando esos presupuestos. Y en el fondo tiene que ver con el sinceramiento o sincerar el verdadero costo que significa la atención de salud. Esto de que en los últimos 3 meses los hospitales se quedan sin plata y siempre están con un sobregasto después ocurre todos los años. Normalmente nosotros siempre estamos medio preparados para recibir todas las inquietudes de la población, inquietudes fundamentalmente de los gremios de salud, de los hospitales, producto de esta dificultad que se produce siempre en el último trimestre de cada año. Y esto tiene que ver con una metodología de asignación presupuestaria y con el sinceramiento de los verdaderos costos, pero ¿cuánto de ese sinceramiento de verdad es lo que se necesita y cuánto de ese sinceramiento también tiene que ver con una mejor gestión? Y es ahí donde yo, sin perjuicio de que uno puede abrir un poco la discusión respecto del sinceramiento del gasto y actualizar y ver cómo se asignan presupuestariamente los recursos, también uno quisiera que esto fuera acompañado de una mayor productividad de los hospitales, especialmente en los ámbitos de los quirúrgicos. Solamente el 64% de los pabellones tiene como capacidad de ocupación. Eso significa que hay ahí recursos inmovilizados, recursos que no se usan y que están ahí disponibles y no hay la productividad que uno esperaría. Eh, ¿Cómo vamos avanzando más rápido en la universalización de la atención primaria, especialmente enfocado en los programas de prevención?
cómo apartamos aquellos programas que son mal evaluados o los vamos disminuyendo gradualmente y vamos mejorando esos programas o cambiándolos por programas que puedan tener mejor resultado y especialmente relacionados con prevención, porque a la medida que vamos haciendo mejor prevención, vamos disminuyendo después el gasto. El sincerar los costos hospitalarios, las medidas de los GRD y reemplazando el pago por prestación institucional por los GRD y en definitiva ir mejorando la gestión. Por lo tanto, el asunto yo creo que tiene que ir acompañado no solo del aumento de recursos por la vía del sinceramiento de los verdaderos costos de la salud, especialmente a nivel terciario, sino además de una mejor gestión. Y todas las medidas que apunten a ello, nosotros esperamos apoyarlas con todas nuestras posibilidades, pero como les digo, es muy importante el trabajo que ustedes desarrollen en términos de los datos que nos entregan, que nos permite ir focalizando esto. Pero vuelvo a insistir, y perdone que sea majadero en esto, no solo se requieren más recursos, se requiere derechamente una mejor gestión. El sistema de redes hospitalarias hay que mirarlo de nuevo, ver si efectivamente debiera seguir dependiendo del Ministerio de Salud o ser una agencia autónoma la administración de los hospitales. Hay que ver cómo está funcionando el mecanismo de los hospitales autogestionados. En fin, hay que mirar, hacerle un zoom a la gestión, además antes de pensar en un aumento más sustantivo de los recursos y de la metodología de asignación presupuestaria. Eso es lo que yo puedo decir a priori, Carolina. Perdona lo rápido de esto, pero en definitiva nos apremia el tiempo y eso es un poco lo que yo puedo expresar al respecto de tu pregunta. Muchas gracias, senador Gaona, y quedamos comprometidos aquí como Pulso Legislativo, ¿no es cierto?, también como Escuela de Gobierno, para poder detallar el estudio y conversarlos con usted y acompañar la discusión legislativa. Yo quiero ir sobre la misma pregunta, senador Juan Luis Castro. Ya lo mencionaba el profesor Ahumada, ¿no? Conseguimos más recursos para drogas de alto costo, oncológicas, pero no necesariamente eso está acompañado de mejor acceso o un acceso equitativo o el más eficiente desde el punto de vista de la asignación de esos recursos. También es difícil, y lo sé por experiencia propia, bucear, voy a seguir usando el mismo verbo, en la propuesta de presupuesto que se hace y en el tiempo que uno tiene de discusión para saber el detalle de los ítems presupuestarios. Entonces, no es tan fácil la tarea en la discusión del presupuesto poder poner de alguna manera medidas, ¿no es cierto?, para garantizar mayor eficiencia. Con esas dificultades, ¿no? A nosotros nos tocó, como SECAN, colaborar en hacer una glosa para que en el caso específico del Fondo para Drogas de Alto Costo Oncológicas se entregara la información. No sé, senador, ¿qué ha pasado con esa información? ¿Se han podido tener acceso? Entonces, de eso que es la realidad que les toca vivir, ¿cómo avanzar en esta discusión del presupuesto en mejores medidas de gestión del uso de los recursos? Sobre todo cuando vemos que la discusión pública se enfoca en cuánto aumenta, ¿no? Ahí es donde está habitualmente el foco de la discusión. Senador. Sí, muchísimas gracias, Carolina, a todos los panelistas que están ahí, a la CIF, mi colega distinguido senador Gaona. Bueno, es un gran tema y muy apasionante. Decirte algunos tips, Carolina, que me parecen relevantes a esta altura, en que mañana iniciamos el proceso propiamente de discusión presupuestaria de salud, la tercera subcomisión mixta. Uno es que vamos a tener un per cápita que me parece a mí primera vez que lo veo sin reajuste en el precio base. Normalmente hay mejoras ahí, pero que en este año está solo comprometido el incremento por la vía del volumen de personas que se incorporan como usuarios de la atención primaria. Dos, hay prácticamente una parálisis en cuanto a nuevos proyectos de inversión, nuevos CEFAM, nuevos hospitales. Son solo los de arrastre los que van a venir en el presupuesto. Tres, hay un énfasis en el programa de inmunizaciones para BRS y otras vacunas que son importantes en la población. Cuatro, la puesta en listas de espera está puesta en los centros de alta resolución, que son una fracción del total de la producción quirúrgica del país. Veo como problemas estructurales. Uno, no se presenta jamás un desglose de los 29 servicios de salud para evaluar su rendimiento y su eficiencia. La directora de presupuesto fue antes de ayer a la Comisión de Salud, hizo una larga exposición, presentó un cuadro en que comparaba niveles de complejidad de los hospitales versus niveles de productividad. Y ustedes ahí podrán ver los niveles de dispersión que había entre hospitales de baja complejidad, con una ejecución casi en el suelo, y hospitales de alta complejidad al otro extremo, ¿verdad?, con niveles de ejecución muy importantes. Yo
tuve la tupé de preguntarle por qué no le coloca nombre. Dice, ¿cuáles son esos servicios? ¿Cuáles son las regiones? No hubo caso, no hubo posibilidad de poder identificar. Entonces, yo sé que la mirada de Hacienda es muy crítica sobre el sector salud en cuanto a su productividad, y tiene razón en muchos aspectos. El sector salud dice que ha producido más, y es cierto si uno ve los números, pero los niveles de endeudamiento crecen porque, lo decía Sergio Gaona, los costos reales nunca han sido asumidos de verdad en las transferencias. Mientras más produce el hospital, más se endeuda. Cuando hay paro en los hospitales, equilibran la caja, viene la paradoja. Entonces tenemos un pecado estructural no resuelto. Segundo, tenemos dos miradas, Hacienda, y los datos de Pablo al inicio hasta ahí son gráficos. El aumento del gasto en salud respecto al PIB ha sido creciente. Lo que aprobamos en la ley de presupuesto termina siendo mucho mayor, casi un punto del PIB al final del año, por suplementos, reasignaciones, etc. Entonces, hay una presión entre inflacionaria y de gasto muy alta, pero tenemos dos carteras, que son la de salud y Hacienda, que no están sintonizadas, no tienen la misma mirada respecto a la eficacia de esos recursos. Ese fenómeno nos acompaña hace mucho rato y no veo que esté resuelta en el actual presupuesto, y me parece que es un problema muy serio entre quienes reclamamos más recursos, por justa razón, y quienes también decimos al mismo tiempo, oiga, la productividad no está a la altura de las circunstancias que Chile necesita. En materia de medicamentos, específicamente quiero decirte tres cosas. Nosotros, en la ley de fármacos 2, tuvimos una parálisis, finalmente, tanto por los informes de la Corte Suprema, judicializaciones de por medio después, compromiso del Ministerio de Salud de enviar una segunda enmienda sustitutiva que nunca llegó hasta el día de hoy, y creo que no va a haber. Vamos a entrar al último año de gobierno. A mí me parece que en materia del costo de bolsillo, que es el foco que ustedes presentaron en el primer estudio, tenemos y compartiremos uno de los más altos de Latinoamérica en nuestro país. Uno dirá, pero si hay tanta farmacia en Chile, más de 5.000 farmacias, sobran farmacias. El problema es el acceso. ¿Y ahí? Parece que ¿Me escuchan? Parece que la farmacia hay que... Hubo una intromisión después de eso, senador. Ya, solo decirle que nosotros tenemos que hacernos cargo de cosas importantes que estaban en la ley de fármacos, que yo voy a propiciar ahora con distintos parlamentarios, con Sergio Gaona, con Francisco Chaguán, en fin, que es, uno, que para abaratar el acceso, los médicos debemos recetar por DCI, o denominación común internacional, o genérico, como un mecanismo de rebaja en la prescripción, porque todos sabemos que se sustituyen en el mesón medicamentos genéricos por marca porque hay una utilidad por medio. Dos, el FONASA no se ha hecho cargo de hacer un subsidio para la clase media y los sectores que hoy día masivamente compran medicamentos en farmacia. En Europa, si uno compra un producto, sabe que tiene un subsidio privado o público que le contiene el copago bolsillo. Tres, se ha dicho muchas veces, ¿por qué no vemos el IVA? La autoridad de Hacienda obviamente se niega a eso, pero hay países en los cuales el IVA está reducido o está eliminado porque es un factor inflacionario también sobre el precio de los medicamentos. Hace 8 años atrás, de manera populista en Chile, se inauguraron las farmacias populares o comunales. Y ahí está el resultado. Ayudó, quizás fue un fuego artificial al principio y hoy día están dando explicaciones a la justicia. O sea, creo que esto hay que tomarlo muy en serio porque los gastos crecientes no se compadecen con los copagos crecientes que hacen las personas para adquirir medicamentos. Y por lo tanto, me parece a mí que el sentido de urgencia de tener una regulación en materia de medicamentos sigue estando en pie. Y si no la hace el gobierno, la haremos nosotros, acotadamente, en aquellas cosas que de verdad cumplen. Cierro con lo siguiente. La ley Ricardo Soto, por la cual tú, Carolina, y todos luchamos hace años atrás, Ricardo estuvo enfermo de cáncer al pulmón, tenía ISAPRE, encarnó la lucha de los pacientes, la primera marcha de los enfermos, se hizo la ley con la presidenta Bachelet, han pasado 8 o 9 años y esa ley está paralizada desde el último decreto, hace 2 o 3 años atrás, porque no hay fórmula financiera para agregar más sobre las 27 patologías que están incorporadas. Y por eso tenemos gente marchando hoy día en Chile buscando financiar su medicamento para un hijo con una AME, con una distrofia de Duchenne, en fin. Eso no viene mejorado en el actual presupuesto porque esto es solo de mantención de las que ya existen. En judicialización, permítame decirles que en la ejecución presupuestaria de 2024, en el último informe hace mes y medio atrás, los 27.000 millones de pesos que FONASA destina al ítem que antes no existía, ítem judicialización, es decir,
sentencias adversas al Estado para pagar medicamentos de alto costo. Se consumió el total de ese financiamiento solo el primer semestre de este año. En síntesis, se está gastando más en fallos judiciales que en incorporar una o dos enfermedades más a la Ricarte Soto que tendrían cobertura garantizadas por ley, como ha sido exitoso para las que ya lo tienen. Por lo tanto, en ese contexto, creo yo que el panorama es complejo. Y por último, los datos finales, ya lista de espera, que está en el tapete en estos días. Del primer semestre de 23 al primer semestre de 24, la deuda hospitalaria subió 147%. Esto pocas veces lo hemos visto, los que somos más viejos y hemos tenido una cierta trayectoria en el mundo de la salud. O sea, aquí hay una situación estructural de eficiencia no declarada, porque todo el mundo admite, en privado o en público, que hay problemas de productividad y de eficiencia. Se sigue gastando dinero, esta vez el dinero bajó, hay escasez de circulantes, lo sabemos, pero tenemos ya el efecto final, que es el eslabón hacia los enfermos. Reducción de pabellones, agrandamiento de listas de espera. Yo no creo que se cumpla la meta presidencial de 200 días en tiempo de espera. Yo lo veo muy difícil, que es lo que se prometió el primer año. Entonces, en el fondo, la salud no terminó siendo una prioridad en el actual periodo de gobierno. ¿Lo era? ¿Se dijo? Sí. ¿Lo terminó siendo? No. Terminaron otras cosas ocurriendo de por medio. No es la hora de hablar del debate político, pero creo que aquí hay una postergación muy difícil de poder entender y aceptar, sobre todo en un momento y en un periodo, en un gobierno que es progresista, que yo apoyo, pero que desgraciadamente no puedo ocultar la verdad, que es que tenemos problemas gravísimos hoy día en el sector salud, como los que ustedes han puesto y los que hemos analizado del Senado. Muchas gracias, senador. Creo que queda en evidencia que hay una conversación que tiene harto más, ¿no es cierto?, que aportar, y no solamente son los datos, sino cómo construimos esa bajada viable, ¿no? Así que yo los voy a dejar liberados para el minuto en que tengan que bajar a la sala, agradecerles la flexibilidad también para estar presentes, pero también, así como nosotros quedamos comprometidos, senadores, los comprometemos con retomar la discusión de los contenidos, al menos, de la ley de fármacos 2, ¿no? Ahí hay herramientas concretas, hay acuerdos, pusimos mucho trabajo, así que hay una buena base, ¿ah? Les vamos a cobrar también ese compromiso. Muchas gracias. Y quiero ir ahora... Vamos a ir ahora a la otra mirada, ¿no? A la mirada de las personas, ¿no? Está aquí Cecilia de la Fundación Me Muevo, que además la conocemos todos en el trabajo que ha hecho en representación de la voz de los pacientes, de las familias, de las comunidades. Y que ven estos datos, ¿no? Y la gente dice, escucha al presidente o ve la portada del diario, aumentan los recursos. Y eso genera muchas expectativas, ¿no? Ahora hay una construcción, ¿no? Cuando uno dice mayor eficiencia, tiene que ver sin duda con la gestión que hay en los hospitales, con la gestión que hace el ministerio, con lo que hace la Senapad, FONASA, pero llama la atención que a veces se compran medicamentos que ya están cubiertos. Nos pasa algo ahí también con cómo completamos la cadena, ¿no? ¿Por qué no funciona un sistema que debería aliviar parte de este gasto de bolsillo? Entonces quería preguntarte ahí por la mirada de las personas y sobre todo también cómo la sociedad civil puede jugar un rol más activo, ¿no? En esto de implementar indicadores ya sea de trazabilidad o de eficiencia también de la gestión del gasto público en salud. Ceci. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, primero. Hace algunas semanas, a propósito de empezar a mirar data por un proyecto que hicimos conjunto 95 organizaciones, me encontré con el nuevo portal, que no sé qué tan nuevo es, reconozco que no había entrado hace harto tiempo, de FONASA, ¿no? De datos abiertos. Entonces entré a la ley Ricarte Soto, que nos autoagradezco la gestión que hicimos desde la ciudadanía de pedir que indicadores quedaran marcados. Y es bien fácil seguirlos. Dije que bueno que FONASA tiene estos datos liberados y voy a poder comparar hospitales. Voy a mirar cómo está la productividad en hospitales, entonces hago clic y ahí ya empezó, era descargar una base de datos. Y se demoró harto en descargar, así que dije, esto es una mala noticia para mí. Abrí la base de datos y era incomprensible, ¿sí? Yo tengo estudios en salud, puedo entender más bases soy comunicadora social, no soy ni economista, así que puedo mirar algo más, no la profundidad que miraría Manuel, por ejemplo. Entonces dije, acá estamos en un problema tremendo, porque no hay cómo
alguien desde la ciudadanía pueda mirar algo. Versus la ley Ricarte Soto, que estaba bonita y que uno miraba el precio de este medicamento y veía cómo iba bajando en los años, y que de hecho yo me hice la pregunta, ¿por qué no se ha cambiado artritis reumatoide a GES? Que era una de las promesas, y ya el precio ha bajado sustancialmente. Entonces eso como primer elemento, hacer el seguimiento del gasto en salud es imposible de cara a la ciudadanía. Vamos no sé en qué número de estrategia de gobierno abierto, hay harto indicador que se ha mejorado como país, pero a mí me parece que en la estrategia de gobierno abierto salud está quedando muy atrás. Entonces, estas bases de datos, que es bonito ver que existe un portal de datos abiertos, pero datos abiertos no pueden ser solo de cara a los investigadores, que puedan descargar ciertas bases. Datos abiertos implica, y gobierno abierto, que la ciudadanía pueda involucrarse. Eso como un punto. El segundo, quería hacer mención a algo del tema de la equidad. Si hoy día entran a esa misma base de datos ahora y revisan, en artritis reumatoide hasta el día de hoy no hay un solo dato, porque no hay paciente incorporado en Arica. Nosotros esto lo empezamos a decir hace 6 años atrás. O Arica tiene un factor protector tal que todos los que tenemos artritis reumatoide debiésemos irnos a vivir allá, o algo está pasando que la gente no accede. ¿Sí? O sea, y de verdad, si a mí me dicen que en Arica todo mejor, me voy a vivir a Arica, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí? Y esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo. La ley Ricarte subió la barrera del copago, pero no las barreras del acceso. Cuando hicimos hace algunas semanas atrás, a propósito de la comisión de expertos que citó el Senado, una mirada conjunta entre muchas organizaciones de pacientes, revisamos los principios de seguridad social, 12, y miramos cuáles eran los que sentíamos donde más se había avanzado en salud y cuáles los menos. Los 3 peores evaluados son equidad, oportunidad y unidad. Y unidad tiene mucho que ver con la eficiencia del gasto en medicamentos, porque unidad tiene que ver con esto de que si yo soy GES, toco una puerta, si soy Ricarte, toco otra. Entonces, si alguien tiene artritis refractaria y cáncer, tiene que dedicar 3/4 partes del tiempo de su vida a hacer trámites, porque el sistema no está unificado y las leyes no van unidas. Entonces, como si fuéramos enfermedades todavía y no personas. Y eso sorprende de cara a lo que uno ve en la tecnología, ¿no? Porque la tecnología hoy día permite integrar tantas cosas. ¿Por qué en salud permanentemente la experiencia queda atrás y la tecnología de alguna manera también queda atrás? Entonces, redondeando en las preguntas que me hacías, la equidad no es algo que esté bien evaluado, y vemos que no solo impacta a quien más tiene, puede acceder a mejores tratamientos porque puede pagarlo, sino que también quien más tiene accede a mejores tratamientos porque puede hacer un mejor uso del sistema. Y eso es una injusticia brutal que no nos podemos seguir permitiendo. Y de cara a hacer seguimiento es imposible. Es imposible que sin el apoyo de las universidades, de académicos que han estado disponibles a apoyar a organizaciones de pacientes, uno pueda hacer al más mínimo seguimiento de cómo se comporta el gasto en salud. Y eso, de cara al compromiso que tiene el país con gobierno abierto, debiésemos también generar indicadores, mejorarlo, trabajarlo. Muchas gracias, Cecilia. Además, deja un bonito desafío. Estoy pensando en la directora de la Escuela de Salud Pública. Vamos a tener la presentación, ¿no es cierto?, la nueva escuela el día lunes, y súper lindo desafío eso de cómo profesionalizamos y acompañamos a las organizaciones de pacientes, pero también acercamos la información, ¿no? Ellos pueden jugar un rol muy, muy importante. Pero Ceci mencionaba aquí a Manuel, ¿no? Y con Manuel nos ha tocado trabajar harto este último tiempo, sobre todo respecto de medicamentos, drogas de alto costo, ¿no? Que es donde más se siente, ya lo comentaba el senador Juan Luis Castro, ¿no es cierto? Entonces uno dice, pucha, no es solo un tema de financiamiento, ¿no es cierto?, sino de estructura y de redistribución del presupuesto, ¿no? Donde vemos más bien una inercia, uno podría decir,
en lo que hemos tenido durante los 10 últimos años en nuestro país. Entonces, tú que manejas harto cómo viene el mercado, ¿no es cierto? De alguna manera, el pipeline que hay hacia adelante, ¿cómo podría el sistema de salud chileno, o más bien cómo debería, ¿no es cierto?, afrontar estos desafíos desde el punto de vista de sostenibilidad financiera, ¿no? Sabemos que ese es un tope, ¿no? No el único, como vemos acá, sino también en términos de gestión, pero sobre todo el mejorar el acceso a medicamentos innovadores. Muchos de ellos hoy día existen, ¿no? Y pueden ser incluso mejores soluciones que las que se tienen actualmente. Como con un sistema de evaluación de tecnología sanitaria que comentábamos parece no estar en la discusión de la reforma, con las capacidades que tenemos hoy día y con las prioridades que se han dado en la discusión de salud. Manuel. Gracias Pablo, Benjamín y Francisco por el estudio, gracias a la CIF por encargarnos y por poner este tema, y gracias Carolina por las preguntas. ¿Chile ha gastado más en medicamentos? Sí, porque ha aumentado su presupuesto anualmente del orden de, creo haber leído en el estudio de ustedes, 7.3%, yo tenía en mi mente 8 o 9% anual, y lo que muestra el estudio de ustedes también es que se mantiene del presupuesto público un 12% va al gasto de medicamentos, pero además se mantiene en los últimos 10 años más o menos 12%. Por lo tanto, en el fondo estamos gastando en medicamentos, hemos estado gastando en medicamentos del orden de, qué sé yo, 8 o 9% anual. Pero llama la atención que si uno ve el vecindario, Latinoamérica en la última década creció el gasto de medicamentos un 48%, y los principales drivers son Brasil, México, Colombia. ¿Y por qué aumentaron tanto el gasto en medicamentos? Bueno, aumentaron por la necesidad, porque hay mayores necesidades y la necesidad se explica en buena parte por la innovación. En los últimos 10 años la innovación ha sido significativa. La innovación que ha llegado ha sido de muy alto costo y los países se han visto obligados a asignar más recursos a medicamentos. Pero Chile, a pesar de que tiene un, ¿cuánto? 62% de gasto de bolsillo, o sea, de gasto de bolsillo, se mantiene impertérrito manteniendo ese 12% de asignación. Por lo tanto, como que no vamos respondiendo a la necesidad. Y al mismo tiempo, los datos que nos comentaban nuestros colegas es que a pesar del aumento presupuestal impresionante que ha tenido Chile, es el segundo país que sale en los gráficos de la OCDE como el que más presupuesto ha tenido dentro de los países de la OCDE, le estamos dando al sistema de salud plata y la productividad no ha aumentado. Entonces esto es como darle plata a un sistema, no genera productividad y por otro lado las necesidades siguen aumentando y si yo fuera paciente, digo yo, pero bueno, si yo soy un ciudadano de pie, digo, ¿y por qué le estamos dando tanta plata a salud y no aumenta la productividad de salud? ¿Y por qué estamos gastando la misma proporción en medicamentos si los medicamentos de manera natural van a generar productividad de salud? Podría uno decir entonces que estamos en un escenario donde hay justificaciones para cambiar la proporción de recursos que se asignan a medicamentos versus a otras cosas de salud que no están generando productividad. ¿Qué es lo que pasa para el futuro? Lo que pasa para el futuro es muy desafiante. El pipeline al 2024 de moléculas son 22.825 moléculas. La inmensa mayoría están en etapas preclínicas, pero ya solo el 2024 han llegado al mercado 174 nuevas moléculas. 174 nuevas moléculas en el mercado, que son las registradas en el 2024 en algún momento en alguna parte del mundo. Además, fíjense que detrás de este pipeline hay 6.185 compañías de innovación, donde la compañía que más tiene desarrollo en el pipeline es la compañía Roche, que tiene como 200 y tantas moléculas en el pipeline. O sea, la inmensa mayoría del pipeline son compañías que tienen 1, 2, 3 moléculas en el pipeline y con capitales de riesgo más o menos importantes, lo cual asegura de que en los próximos 10 años lo que llega al mercado son cosas de altísimo costo. Además, lo que se está haciendo, lo que llevan las áreas terapéuticas que llevan en la delantera es cáncer, inmunología, neurología, y los tipos son inmuno-oncología, drogas target de oncología y terapia génica. De hecho, la terapia génica en los últimos 3 años, hace 3 años, la cantidad de moléculas que llegaron de terapia génica al pipeline crecieron un 23%. O sea, en los próximos 10 años vamos a tener un advenimiento de terapia génica más o menos importante. Yo saco una cuenta súper simple a los alumnos cuando a veces hago clases de farmacoeconomía, a veces. Si tenemos 2 millones de pacientes con enfermedades raras en Chile, que es más o menos la estimación que anda dando vuelta, un 1% de ellos son 20.000 pacientes. Si en los próximos 10 años llegáramos a tener
terapias disponibles del tipo terapia génica para enfermedades raras, para 20.000 pacientes, para el 1% de los pacientes, y cada una de las terapias valiera $1 millón, recuerden que las terapias de enfermedades raras de terapia génica hoy día son entre 1.5 a 3.5 millones de dólares, cada terapia génica. Por lo tanto, a $1 millón, 20.000 pacientes, ya son 20.000 millones de dólares. O sea, es un presupuesto público. No hay cómo en los próximos 10 años, no hay cómo llegar a la cobertura universal en medicamentos, ni en Chile, ni en cualquier lugar del vecindario, ni en países de ingresos altos. Entonces, el escenario es que no vamos a poder llegar a darle todo a todos, en ningún caso. Pero si esta es la cobertura universal, nosotros estamos acá hoy día y podríamos con los mismos recursos estar acá. ¿Y qué es lo que no hemos hecho? No hemos hecho implementar cosas que son básicas cuando uno se da una vuelta por el mundo. O sea, la capacidad institucional que tenemos para generar un plan de beneficios, para actualizar el plan de beneficios con buenos métodos de evaluación de tecnologías sanitarias ha quedado atrás en la agenda de este país. ¿Sí? Eso es así. ¿Ha hecho esfuerzo el Ministerio de Salud? Claro que ha hecho esfuerzos, pero no logra tener una capacidad institucional. Tenemos bastantes críticas y propuestas de cómo mejorar eso. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, nos demoramos 9 años en tener un primer acuerdo de riesgo compartido desde que sale la ley Rigarte-Soto. O sea, 9 años. No tiene mucho sentido. ¿Por qué demoráis 9 años para un primer acuerdo de riesgo compartido? Y todavía estamos esperando el segundo, que ojalá, entiendo que ahora el Ministerio está haciendo esfuerzos, pero pasaron 9 años, pasaron varias administraciones y no hicimos un acuerdo de riesgo compartido. Son pequeñas cositas que podríamos haber implementado. No podemos hacer negociación de precios. En otros países se hace negociación de precios. En México yo trabajé en Naciones Unidas siendo negociador de precios del gobierno de México y logramos los mejores precios del mundo en ciertas tecnologías en colaboración también con la industria. En Chile no podemos hacer eso en el sector público, sí lo puede hacer el sector privado. Entonces yo creo que podemos avanzar en capacidad institucional, en acuerdo de riesgo compartido, en negociaciones un futuro porque hay que hacer cambios regulatorios y en poner la inteligencia al sistema a través de lo que hoy día se llama Horizon Scanning, que es tratar de dibujar bien el pipeline, saber qué cosas tienen prioridad sobre qué otras tecnologías, empezar diálogos tempranos con la industria y buscar mecanismos de acceso oportunos. Déjame solo una cosita final. Me llama la atención que el gobierno, habiendo presentado un proyecto de ley recientemente para solucionar o tratar de abordar el tema de la crisis de ISAPRE, lo que propone es un plan universal que le llama plan común, que es solo para el sistema ISAPRE, pero lo que uno ve es una arquitectura de plan que es la misma arquitectura de hace 20 años, como que en 20 años no hubiéramos aprendido nada. O sea, es ponerle nombre a todo lo que ya está funcionando, un nombre distinto que se llama plan común, pero siguen actuando todos estos hilos de ley Rigarte-Soto, plan sobre un paraguas ahora que se llama plan universal. No se ve ninguna innovación en arquitectura y en diseño del plan y no se ve ninguna capacidad de haber aprendido en 20 años de que esto no es fácil, se requiere una institucionalidad para elaborar y actualizar el plan con los estándares actuales. Llama la atención de que pareciera que estuviéramos en el 2005 con ese proyecto de ley en cuanto a plan universal se refiere. Eso. Muchas gracias, Manuel. Además, nos ha dejado un poquito abrumado, ¿no? Y por mostrar con tanta claridad el desafío, ¿no? Y esta incapacidad como país que nos duele a todos, yo creo, ¿no? De ponernos al día, ¿no? En cosas tan evidentes. Entonces, ¿cómo pensar y crear fuera de la caja? ¿Cómo la innovación puede efectivamente jugar un rol en la mejor gestión o la mejor redistribución de los recursos que tenemos en salud? Y ahí le quiero preguntar a Mariela, desde la representación, ¿no es cierto?, del mundo privado, cómo además la colaboración pública-privada puede darse en forma real, ¿no es cierto?, para impactar, para que la innovación ayude a la gestión y para trabajar por el mismo objetivo que tenemos. Mariela. Gracias, Carolina. Efectivamente, creo que desde hace unos años atrás esta industria ha puesto a disposición no solo su conocimiento técnico, sino también ha intentado ser un actor relevante poniendo propuestas, poniendo soluciones, especialmente dado que es una industria global que tiene la experiencia de más de 120 mercados y cómo ellos se comportan en el ecosistema de salud. Pero también creemos que es importante para poder colaborar que se genere confianza. Y eso es lo que principalmente
tenemos que construir y tenemos que construirlo juntos. Y ahí, desde el lado de la industria, creo que hemos hecho grandes esfuerzos en transparencia y en poder construir esta confianza. Pero más allá de los temas más políticos, la industria de innovación lo que hace es poder poner a disposición estas innovaciones que generan ahorro de costos en otras áreas de la salud, como son especializaciones, licencias médicas, aumento de productividad. Y hay estudios que demuestran esto, y en países hay evidencia empírica internacional que tiene datos muy específicos. Los países de la OCDE, la incorporación de innovación ha significado una reducción del 22% en gastos hospitalarios, licencias médicas y aumento de productividad. En Inglaterra, la incorporación, hay un dato muy específico, en el fondo la incorporación de innovación en cáncer ha significado una reducción de costos en hospitalización del 35% para el sistema de salud inglés. O sea, efectivamente la innovación tiene la virtud de generar optimización en los costos sanitarios de largo plazo. Y ese es el rol de la innovación, no solo mejorar la calidad de vida, sino también optimizar los gastos en la salud. ¿Y cómo podemos colaborar? Bueno, efectivamente poniendo estos datos sobre la mesa, creemos que si bien yo coincido y coincidimos con el senador Castro que Fármacos 2 tiene muchos elementos que son comunes y hay una opinión transversal de que son mejoras al sistema de salud, al ecosistema de salud relevantes que deberían sacarse, también es importante poner en perspectiva los datos que muestra este estudio, donde el origen del gasto de bolsillo está en la falta de cobertura, o sea, tener que un 17% del gasto público se vaya a cobertura en circunstancias que nuestros países vecinos y países a los que aspiramos, que están en la parte baja de la OCDE como España y Portugal con un sistema y un PIB per cápita similar al nuestro, gasta 80% versus 17%. O sea, tenemos un problema en origen donde básicamente hemos dejado a las personas con la carga financiera de los medicamentos que son parte integral de cualquier tratamiento de salud y por tanto debieran estar incorporados tanto en los planes públicos como privados en forma universal, en los planes públicos y privados de salud, incorporados a los tratamientos. No sacamos nada con tener diagnósticos, acceso oportuno a consultas si no tenemos los tratamientos disponibles en los mismos planes. Y eso es un poco también lo que aporta este estudio. Muchas gracias, Mariela, y gracias también por esta oportunidad de poder tener estos datos, ¿no es cierto? Y yo quiero cerrar este panel donde podríamos seguir conversando. Yo me quedo con muchas preguntas y imagino que ustedes también, así que aquí da para hacer otro seminario, creo. Pero quiero preguntarle aquí al autor principal del estudio, ¿no? Te quiero invitar a soñar para terminar esto con un ánimo más positivo. Pensemos que hacemos este seminario, ¿no es cierto?, en versión 2, en unos 3 meses más, cuando ya está aprobado el presupuesto. O también, para que tenga más espacio, podemos hacerlo el próximo año, ¿no? Donde soñemos todos en positivo. Hay un poquito de consenso, ni siquiera voy a decir aprobada una reforma de salud, un poquito más de consenso en lo que tenemos que hacer en la postergada reforma de salud. ¿Cómo te gustaría a ti que estos datos hoy día que aportan impacten? ¿Ah? ¿Cómo los verías reflejados? Y te permito soñar así, para que desde ese sueño nos des luces de cómo seguimos avanzando. ¿Qué te gustaría que sueñas que cambie? Soñar en positivo. Voy a tratar de hacerlo. Primero, esperamos que el informe sea un aporte en esto que dije al final, en aportar a la discusión de cómo cómo estamos hoy día en Chile en perspectiva comparada en términos de gasto en bolsillo y la carga financiera que significa la salud para los hogares en el país. Ese termómetro es bien importante tenerlo en cuenta cuando uno está haciendo reformas que buscan, ¿cierto?, mejorar no solamente la eficacia del gasto, sino que su equidad.
¿ah? Porque el gasto de bolsillo se concentra, por supuesto, en población de mayor riesgo, ¿sí? Y adultos mayores forman parte de esa población, y si uno se va metiendo un poco más en estos datos va a ver que hay una heterogeneidad enorme, ¿cierto?, en cómo es la carga financiera del gasto de bolsillo en distintos hogares. Claramente eso apunta a que la carga es mayor en hogares de menores recursos y en hogares donde hay presencia del adulto mayor. Por eso creo que para la reforma se debería considerar qué iniciativas van a apuntar a la reducción del gasto en bolsillo. Pero voy a tomar tu pregunta, ¿qué es lo que vengo soñando? Y venimos varios y varias de los que estamos acá que nos preocupamos del sistema de salud global, de una manera global en Chile, en la discusión. Las últimas reformas, los últimos años, nos hemos estado preocupando mucho de, ¿cierto?, cómo metemos una tuerca por acá, otra tuerca por aquí, para poder arreglar lo que tenemos en el sistema de seguros privados, ¿sí? Nos ha faltado una discusión más global, la veníamos teniendo hace unos años pre-pandemia, donde se involucraba no solamente a la ISAPRE, sino que también a FONASA, no solamente a los seguros, sino que también al funcionamiento de los proveedores de salud, donde está el espacio hoy día para volver a esa discusión. Quiero tomar algo que dijo Manuel, que es cómo es posible hoy que el seguro público de salud, que cubre, ya sabemos, ¿cierto?, al 80-85% de la población en Chile, no sea capaz de realizar una de las funciones principales que tiene un seguro de salud, que es negociar con prestadores, ya sean de medicamentos o sean de prestaciones. No tienen la capacidad o la flexibilidad que debería tener para poder negociar precios y tener acceso a medicamentos más baratos, o bien hacer licitaciones de manera más flexible para poder ocupar a los proveedores que FONASA crea que son los proveedores más eficientes para poder realizar las prestaciones que tiene que hacerle al de nuevo 85% de la población. Entonces tú me preguntas, ¿qué sueño? Sueño que volvamos a tener esa discusión más global, ¿sí?, sobre cómo vamos a financiar o reformar el sistema completo, que era lo que veníamos haciendo hace unos años, y no esta, ¿cierto?, frazada que tenemos llena de parches por todos lados y vamos parchando problemas al minuto. Creo que paramos de tener esa discusión y que sería importante volverla a tener. Tremendo mensaje. Yo creo que aquí representa un sueño colectivo, ¿no? Si uno dice que las personas no tengan la angustia de que si se enferman no van a poder enfrentar en su persona, ¿no es cierto?, en su familia, en sus hijos, los costos que significan, ¿no? Que efectivamente todos hablamos del derecho a la salud, de poner a las personas en el centro, pero parece que llevar eso a la práctica está siendo más difícil. Pero quiero compartir el sueño también de las capacidades que tenemos, que son creo que las que se ven reflejadas acá, de la capacidad como país que tenemos de trabajar en conjunto. Esto tú lo planteabas como en términos de confianza, ¿no? Todos estos desafíos complejos requieren de todos sentados a la mesa, de la capacidad de la sociedad civil, ¿no?, y que muchas veces no aprovechamos, que tenemos que potenciar. Y sobre todo, yo creo que el sueño para aquí desde la academia, desde este nuevo rol que tengo, es cómo esta información que entregamos, sabemos que lo que no se mide muchas veces no existe, ¿no? Cómo entregando esta información hacemos que se mueva la aguja, hacemos que lo que se genera en estas casas de estudios, ¿no?, efectivamente sirva para construir mejor salud y para aportar a esta mirada de país, ¿eh?, que yo creo que todos soñamos, que ojalá en el Parlamento cierren hoy día con la acusación constitucional y volvamos a estos temas donde la gente está esperando que se generen acuerdos. A mí me toca cerrar aquí este panel, pero también cerrar el seminario, darle las gracias a todos los que lo hicieron posible, también a quienes respondieron a la invitación con una muy bonita asistencia acá, decirles que el estudio va a estar en nuestras páginas web disponible en detalle y dejarles también la puerta abierta para que nos ayuden a madurarlo, ¿no?, a elaborar los datos, a escribir sobre esto, a generar cierta polémica. Aprovechemos que está la discusión en el Parlamento para desde nuestros distintos espacios ayudar a este objetivo, a este sueño que tenemos en común. Así que muchas gracias.